Muy buenas noches, amigas y amigos. Hoy quiero insistir un poco en el tema que he tratado en los últimos días, en los últimos encuentros con ustedes, para decirles que fíjense que el martes, el día martes de esta semana, teníamos prevista hacer una conferencia de prensa en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con nuestros amigos de Morelos, que por cierto es una organización ahí bastante robusta. Pero como en este país de verdad hay un sentimiento de que todo se vale, de que se puede hacer cualquier cosa, de que la impunidad pues va al final de cuentas prevalecer. El restaurante, el lugar, que es un lugar bonito en la ciudad de Cuernavaca, nos dijeron de la noche a la mañana, fíjense que el martes no les podemos dar el salón porque tenemos un evento muy grande que vamos a hacer y disculpen, pero no se puede. Y bueno, pues nos lo dicen la noche anterior, ya no pudimos hacer mayor cosa y lo tenemos que posponer una semana, pues porque tampoco se vale hacer las cosas de manera atropellada. Pero, ¿por qué estamos haciendo este esfuerzo de querer ir a todo el país? Yo les digo a los amigas y amigos que me hacen el favor de escuchar que ya tenemos algunos espacios en los estados previstos para que podamos ir, pero les pido de favor que me ayuden a que concertemos otros, a donde quieran que vayamos, vamos. El tema es que la gente tiene que ser convocada, porque el fenómeno que estamos viendo, pues va a continuar si la gente no hace un esfuerzo para cambiar la política. Cambiemos la política, el estilo de vida cotidiana que se ha convertido en una verdadera sin razón. Miren, lo único que está teniendo éxito en este país es el número de gente que se divierte con los escándalos de la política, que ve lo que pasa en el PRI, lo que ocurre en el PAN, en el PRD ya marginalmente, y también lo que ocurre en Morena. Y bueno, pues es una especie de espectáculo que la gente pues no disfruta, sino se divierte, digamos, y la verdad, eso no construye al país. Mire, yo hablo, por ejemplo, del aeropuerto Felipe Ángeles y veo que los adversarios de Morena, del gobierno, están duro y dale, como que me da la impresión que desearían que nunca se utilice ese aeropuerto, que haya un problema, que ocurra un problema pues terrible. Son expertos en tráfico aéreo y empiezan a opinar que las rutas y que las vías y que las asociaciones internacionales. Ya está hecho el aeropuerto, ya está construido, hay que mejorar las vías de acceso, pero hay que aprovecharlo, hombre. Esa cuestión de llevar a la política al absurdo, de ir por sistema en contra de todo, pues no le conviene a nadie. Entonces yo digo que tenemos que construir nuestra tercera vía. El término no es mío, yo me lo estoy fusilando de Anthony Giddens, aquel sociólogo muy talentoso británico, que en los años del presidente Clinton, fíjese nada más, en los años del presidente Clinton, él y el primer ministro inglés intentaron crear pues esa es la razón de la tercera vía, una tercera vía. Una tercera vía porque el modelo económico imperante con ese capitalismo desusado, la especulación financiera, etcétera, pues ya no da para más. Vean ustedes, el mundo entero está al borde de entrar a una recesión. ¿Qué quiere decir eso? Que en todo el mundo la economía no va a crecer. Lo que está creciendo es la inflación. Y yo siempre hago la pregunta, ¿cuál es el pretexto ahora?
¿Por qué no funciona el modelo? No le van a echar la culpa a Cuba, ¿verdad? Porque no es que los comunistas de Cuba, Cuba es una isla muy pequeña, su economía es muy pequeña. Todo el mundo está metido en el modelo. Los chinos, hasta los rusos están metidos. Por supuesto, los norteamericanos y los ingleses. Yo diría que los ingleses, los norteamericanos y los japoneses, pues son los grandes sacerdotes de este modelo. ¿Por qué no funciona? ¿Cuál es el pretexto? ¿Qué es lo que pasa que ese pretendido estado de bienestar que ocurriría en el mundo si el modelo capitalista reinara, como dijeron desde los años 89? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta inseguridad? Vean, porque nadie se atreve a pensar diferente, porque nadie, por comodidad, por intereses, porque así es, no se atreven a pensar en alguna cuestión diferente, porque no entienden que en este país hace años existió esa tercera vía, que era ni capitalismo ni socialismo. El presidente Cárdenas fue el último que intentó poner la educación socialista en México. De ahí en adelante ha sido puro capitalismo, economía de mercado, capitalismo cada vez. Y lo que ha producido, pues es muy pocos multimillonarios riquísimos y una enorme cantidad de gente que tienen la necesidad de encontrar satisfactores para su sobrevivencia. ¿Por qué los políticos no pueden cambiar eso? ¿Por qué los políticos no pueden tener decisiones que hagan posible que se dé un cambio importantísimo? En nuestro país, les digo por qué. Porque con excepción del presidente, que sí ganó con una mayoría cómoda, los demás gobernadores, los demás presidentes municipales ganan con muy poco margen de apoyo ciudadano. Si ustedes ven con qué porcentaje va a gobernar la gobernadora Mara Lezama en Quintana Roo, van a ver que es un porcentaje ridículo. Yo soy de San Cristóbal. En San Cristóbal hay una conflictiva social enorme, de proporciones enormes, enormes. El presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa, pues ganó con un 11-12% del padrón electoral, del respaldo, 12 o 13%. Sí ganó la elección, pero lo ganó con un margen muy pequeño, muy pequeño. Si a eso se le quita a la gente que no votó, el más del 50%, verdaderamente no tienen respaldo ni autoridad moral para tomar decisiones de fondo. ¿Por qué no tienen esa autoridad moral? Porque la gente ya no vota, ya no suscribe los proyectos. Consecuentemente, tenemos que hacer que la gente vea que hay otra forma de hacer política, hay otra manera de hacer política, que hay otro tipo de políticos que tienen autoridad moral, que no han entrado en los cochupos ni en las manipulaciones de la vida política usual en los últimos años. Ayúdanos a construir la tercera vía. Díganle a la gente que nosotros vamos a intentarlo con todos nuestros recursos, con el apoyo de todos ustedes, los que se quieran sumar, pero ayúdenos para que hagamos de la tercera vía una realidad en México. Soy César Augusto Santiago, les agradezco como siempre que me hayan escuchado. Buenas noches.